Y vamos a hablar de economía. Primero presento a mi compañero Fernando Borroni. Fer, bienvenido. Buenas tardes. Antonio, gracias, un placer. Daniel Aprile, ¿Cómo ¿cómo estás, va? Antonio? Presentamos también a Sergio Chousa, que es economista, Ariel Korenberg, que es economista también. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, el tema es económico. Empecemos con... El argentino tiene una obsesión con el dólar, a mi juicio, sin ser especialista, es porque desde hace muchos años no confía en el peso. El peso se ha devaluado, perdió 13 ceros. Yo fui víctima del peso argentino, del peso ley 18.188, arranqué mi vida como moneda nacional, después fui al austral y después al peso. Y ahora estamos atajando penales con salarios que cada vez valen menos. Una situación muy complicada y ahora, digamos, hay una suerte de nuevo cepo. ¿Esto es así? Les pregunto a los especialistas, empiece quien quiera. Sí, hay un ajuste del mecanismo de control de cambios. La verdad es que vos tenés una economía muy delicada en materia de la escasez de dólares, Sí. y eso es lo que hay que cuidar hoy en día, ¿no? Se da la paradoja de que este año, que es un año electoral, fue la elección en la cual menos tuvo que salir a vender dólares el Banco Central para contener la situación desde 2013, desde la elección de 2013, o sea, menos que 2015, 2017 y 2019, pero aún así seguimos teniendo muy poco, con lo cual hubo que darle esta vuelta de tuerca al torniquete. La verdad que no es algo satisfactorio, a nadie le gusta que haya restricciones, pero es una medida que es indispensable, ¿no? Sobre todo porque sabemos en Argentina los dólares son el combustible para la actividad económica real, ¿no? Si queremos sostener la recuperación de cara a 2022, tenemos que cuidar los dólares, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que establecer prioridades y este gobierno las prioridades las tiene muy claras. Ariel. Bueno, tenemos una visión distinta. El problema no es el dólar, sino la falta de confianza en el sistema político, institucional, y que se traduce en la falta de confianza en el peso argentino. Paradojas, más paradojas tiro a la mesa para debatir. Ahora que viene el tema de firmar o no este acuerdo, creo que lo van a firmar con el Fondo Monetario, se da esta paradoja. Hay dos cosas que en la literatura económica señalan que debería demostrar un país para cumplir con sus obligaciones, también con una empresa y con una persona, que es capacidad de pago y deseo de pagar, willingness to pay. En el anterior gobierno de Macri, valga la paradoja, la soja bajó desde el 2012 al gobierno de Macri, tuvo una soja de $300, capacidad de pago en flujo no tenía, pero sí tenía deseo de pagar. El presente gobierno, hasta ayer, tenía una soja de casi $600, cuando en el pasado, cuando De la Rúa es derrocado, estaba en $200. Sí, me acuerdo. Gracias a X cuestiones que pasaron durante la cuarentena o durante la pandemia plena. Pero continuamente el resto del ala política, si vos querés, expresa deseo de no pagar. Y al expresar ese deseo implícito de no pagar, aunque después Guzmán haga todos los esfuerzos, bueno, el riesgo país está clavado en niveles del mega canje de Caballo tan criticado por el presente gobierno. Entonces, los acreedores no te creen y principalmente el pueblo argentino que ahorra en pesos tampoco. Por lo tanto, ahorra en dólares, quiero decir. Sergio. No, bueno, a ver, el Frente Gobernante hoy, el Frente de Todos, tiene una constitución muy amplia, muy heterogénea, obviamente puede contener a expresiones múltiples, ¿no? No obstante, tanto la presidencia como la vicepresidencia, el ministro de Economía, digo, todo el ala económica está de acuerdo en que las deudas hay que cumplirlas, hay una continuidad institucional del Estado argentino, estamos lamentablemente inmersos en un acuerdo con el Fondo Monetario, hay que negociar de la forma más conveniente posible para nuestras necesidades, pero no patear el tablero, no tirar el mantel, ¿no? Eso me parece que está cerrado políticamente. Después sí podemos discutir el timing, ¿no? Si lo ideal hubiera sido cerrarlo al primer instante de 2019 cuando asumiste, en mitad de 2020, en el medio de una pandemia, o fue conveniente esperar. Ahora hago una pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de quién te presta más de lo que te da tu capacidad de pago? Porque, a ver, la Argentina no podía pagar lo que le prestaron. Igual se le prestó. Desde ya, por eso el Ministerio de Economía hoy en día está discutiendo los sobrecargos de tasa. ¿Qué son los sobrecargos de tasa? Un extra que te cobran por el hecho de prestarte más, como bien señala Gallego, por sobre tus capacidades y por sobre la cuota que te corresponde. Bueno, hoy el Ministerio de Economía está diciendo, mirá, no me cobres ese excedente porque fue una irresponsabilidad tuya también, Fondo Monetario. De ambas partes. Claro. Bueno, a ver. El Fondo Monetario es una institución financiera que está en decadencia en el mundo.
Muy pocos gobiernos están sujetos a planes de estabilización bajo auditoría del fondo actualmente. Creo que Nosotros sí. Colombia. Después tenés México, Chile, que hace poco entró en un acuerdo con el fondo muy distinto al que podría ceder Argentina, que es tener un cúmulo de dólares por las dudas, que se llama LSF. Creo que estamos discutiendo una baja de nivel en la pobreza argentina, una suba de la pobreza, una baja en el nivel de desarrollo económico por el cual ni siquiera hoy los países africanos piden prestado el fondo. Primer punto. Segundo, el fondo ya se aplicó un plan del Fondo Monetario. En este sentido, el típico ajuste fondo monetarista consiste en subir impuestos, cosa que se hizo durante la pandemia, en el peor periodo. Entonces el gobierno llega desgastado a renegociar el acuerdo con el fondo, que de no haber entrado en acuerdo con el fondo, yo que soy muy crítico de la gestión de Macri, el default hubiese sido en ese momento. Ahora, ¿para qué se firmó aquel acuerdo con el fondo? En la gestión de Fue una Macri. mera sustitución de acreedores privados por Fondo Monetario. No fue ninguna plata fresca para nueva deuda, para invertir en infraestructura, ni siquiera para pagar planes sociales. Fue sustituir a acreedores privados que no te creían por el acuerdo con el fondo. Nada más. Yo lo que me pregunto es si Argentina, porque yo tengo muchas dudas respecto de la coalición gobernante, en términos si, sinceramente, el promedio ponderado de todo quiere pagar la deuda. ¿Quién hay? Máximo Kirchner, Nunca se la señora manifestó. Fernanda Vallejos, Ah, bueno. que agitan que no quieren pagar la deuda. La declaración del propio Senado por el conjunto de la bancada oficialista, hasta hace 3, 4 Ariel, meses, perdóname, corríjame, en realidad perdón, han declarado deseos de no pagar la deuda. Y dijeron de eso no pagarla son con más ajuste. puntos de pobreza pero- para los argentinos, faltan porque los dos palabras capitales ahí. huyen. Claro, El con ahorro ajuste. argentino huye del Claro, peso. No están diciendo no pagarla. Tiene consecuencias esas expresiones de deseos. Sí, Ariel, pero digo, Dale. Fernando, un gusto. Digo, no las quieren pagar con ajuste y que ese ajuste lo pague la ciudadanía. Ese es el planteo, no es no queremos pagar el fondo. Los que tienen un planteo claro de toda la vida son el Frente de Izquierda que dice nosotros no le queremos pagar el fondo. Bueno, el gobierno lo que dice es, o un sector del gobierno no le queremos pagar al fondo con un ajuste que afecte a los trabajadores y a las trabajadoras. Es Todos distinto. pedimos Y a los no jubilados. ajustar. Y a los Ahora se jubilados. hizo un ajuste. La ley de emergencia solidaria implicó bajar los salarios reales del sector público, incentivando la baja de los salarios reales del sector privado, más la baja de las jubilaciones en términos reales, porque no, como tocaron el tema anterior, la economía informal, que supera más de la mitad de la economía argentina, no genera los suficientes aportes y contribuciones patronales para pagar jubilaciones a menos que vos emitas dinero. Ahí hay Entonces, hubo un flor de ajuste Ariel, sobre hay el una- sector público y las cuentas previsionales, además de la suba de los N impuestos durante la pandemia. Pero ahí El hay dilema, una- digamos, yo no les puedo decir cómo salen del dilema, que tienen que aplicar un nuevo ajuste para cumplir con el fondo, habiendo aplicado mal el ajuste anterior. ¿Me das un Bueno. segundito? Esto ocurre ahora, último momento. Está ocurriendo acceso Para entrar en el tema habló Miguel Pese, presidente del Banco Central. Esto fue lo que dijo. Tenemos una placa con la información de lo que dijo el presidente del Central. Tenemos un compromiso con la estabilidad cambiaria. No queremos que haya sobresaltos en el mercado cambiario. En el tercer trimestre el mercado cambiario sufre el estrés porque dejan de entrar los recursos provenientes de las cosechas gruesas y finas. Estamos en ese momento, creo que lo vamos a atravesar con éxito, como lo atravesamos el año pasado, dijo el presidente del Banco Central. Ahí subrayamos estabilidad cambiaria. Martín Guzmán, el ministro de Economía, lo pone en términos de tranquilizar la economía, que es la precondición para poder mantener el crecimiento. No hay posibilidad de que en 2022 la economía se siga recuperando y eso pueda tener un puente hacia lo que falta, que son los ingresos, apuntalar los ingresos, si no mantenemos relativamente estable la evolución del dólar. En los diferentes canales, lamentablemente tenemos mercados segmentados, no tenemos un solo dólar, con lo cual es importante que todos mantengan cierta dinámica de estabilidad. Esto es una condición fundamental. Si hoy en día tuviéramos fuego de fondo, las placas rojas,
con un dólar que salta a 5%, 10 pesos, como pasaba en 2019, no hay que irse 30 años atrás, ¿no? Si hoy tuviéramos eso, la economía estaría mucho más convulsionada de lo que lo está, entendiendo que seguimos en una situación muy delicada. Sí, el gran problema es que esos controles se dan mientras hay cepos y restricciones, digamos, no es una cuestión natural, digamos. No, claro. Esto pasa ahora. Ese mismo control y esos cepos y esas restricciones a la vez operan justamente para lo que decía Ariel al principio, para no contribuir a la previsibilidad económica, que es la necesaria indudablemente para seguir creciendo. A ver, estamos hablando del dólar y hay una necesidad imperiosa de dólares, bueno, lo explicaba Pese recién, el campo es determinante en ese sentido, entonces la pregunta sería, ¿qué le damos al sector productivo más importante de la Argentina para que genere más dólares en lugar de ver de qué manera le seguimos poniendo trabas o impuestos y coartando la posibilidad de ampliar la matriz productiva de la Argentina? Digamos, no estoy diciendo nada nuevo, nada disparatado, es simplemente que el sector que más dólares trae la Argentina, bueno, ¿de qué manera hacemos que traiga más para que se nos acaben los problemas de pagarle a todos los que le debemos? Menos exigente, mirá, aún con la capacidad actual, estás vendiendo soja a casi el doble de lo que se vendía soja en el mundo durante el gobierno de Macri. Sí, los Así que 600 no hay dólares de brecha todas maneras, externa. Ariel, No, disculpa, pero- es un pico, digamos, nadie comercializó a 600 dólares. El promedio Con da eso- mucho más bajo, pero es real que tuvo un Con número más alto. Con esa brecha externa ampliada que no existe, los argentinos siguen comprando dólares para poder ahorrar o cubrirse de cualquier efecto en el mercado cambiario y afrontar una pérdida de poder adquisitivo del salario o del capital de trabajo de las empresas de principio de mes a fin de mes, colocando esos recursos para pagar mejores salarios a fin de mes de acuerdo a los convenios colectivos en distintos bonos que ofrece el Estado argentino indexados al dólar oficial. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier evento de crédito a corto plazo va a provocar, como aquel reperfilamiento del periodo de la Cunza Macri, una pérdida en el capital de trabajo de las empresas y no van a poder pagar salarios. Ahora, Entonces, Ariel. la situación es tan frágil que cualquier palabrita de la coalición gobernante provocó una huida hacia el dólar. Ahora lo están tapando, segmentando el mercado cambiario, impidiendo ni siquiera que las importaciones de insumos básicos sean realizadas. Es decir, va a haber una escasez cada vez más creciente en Argentina. Puede haber, Porque el yo problema quiero no sumar es la algo abundancia de dólares, que la hay. Sí. Sobran dólares, están en la soja, están en los colchones de los argentinos que no confían en el peso argentino. No es un problema de que Argentina no, Ariel, tenga pero, a capacidad ver, de generar una dólares. Una cosita. A ver, Dale. está bien. Yo sé menos de economía que... Bueno, voy a ir a la economía que conozco, que es la de los precios en el supermercado. Dale. Porque yo digo, ustedes dicen, la gente no compra dólares, porque entre otros casos, o sea, o sale a comprar dólares o los guarda en el colchón. Básicamente los argentinos y argentinas hoy no pueden comprar dólares. ¿Porque hay un cepo en términos del monto? Sí, pero sobre todo porque no tienen el poder adquisitivo para comprar dólares. No sé qué porcentaje ahorra en la Argentina, en esta Argentina, con el 50% de pobres, y cuánto de ellos ahorran en dólares. Primer punto. Y no terminan poniendo un plazo fijo en pesos porque lo que puede llegar a ahorrar no le alcanza para comprar dólares. Espera, tiro todo junto así después. Bueno, ustedes, que después son te los que acoto entienden algo, de dale. verdad. Digo, por otro lado, yo me pregunto si hay algún sector de la economía que está esperando que después de las elecciones haya una devaluación. Porque uno dice, bueno, se necesita que se le dé mayor libertad, que no haya cepos para los sectores productivos. Algunos sectores productivos piden la devaluación. Eso lo paga el ciudadano común. Entonces digo, pensar en una devaluación con esta realidad de desocupación y con esta realidad de pobreza, creo que es un suicidio. No, pero lo que te quiero contar es, primero ya ha ocurrido una devaluación. ¿Por qué ya ha ocurrido esa devaluación? Después hablamos de si se traslada a precio, que cada vez es más rápido. Sí. ¿Por qué ocurrió la devaluación? Porque si vos querés comprar más allá de los 200 dólares en dólar ahorro, te tenés que volcar Al Blue. al dólar CCL o al Blue. ¿Y cuánto está? En 180 pesos, que multiplicó por 3 el dólar en que asumió Alberto Fernández. A ver, Sergio, correctame. Espera que tengo un par de tweets. Si no hay dólares, si no hay de algo, hay poco de ese algo, dólares, ¿vos qué te parece que va a ser el precio? Déjalo a que te conteste Sergio. Dale.
No, a ver, sobre lo que Daniel planteaba antes, ¿no? Obviamente que no es natural ni deseable, ¿no? Cualquier segmentación, cualquier cepo, cualquier mecanismo de administración no es algo sano para la economía. Habla de que estás muy debilitado. ¿Qué le das a los sectores productivos? Bueno, le das un plan agroindustrial, por ejemplo, al sector primario. Le das un programa de crecimiento y de desarrollo industrial al sector más productivo secundario. Bueno, me parece que eso, la previsibilidad tiene que venir por ese lado, ¿no? Por lo institucional y no por el acceso al mercado de cambio de corto plazo, porque, de nuevo, el principal problema hoy es financiero, es de carácter cambiario. Vamos a hacer un tuit del presidente Alberto Fernández. Acaba de tuitear, sabemos que la familia de los trabajadores, de las trabajadoras y trabajadores registrados de Argentina deben mejorar sus ingresos, por eso hemos decretado un complemento mensual para el salario familiar a partir de octubre. En instantes va a haber anuncios de Fernanda Raberta. Siguen. Esta medida tiene que ver con el compromiso que tomamos con las y los argentinos de reconstruir y recuperar el poder adquisitivo de sus salarios. Siguen los tuits. Con esta decisión, ahí vamos. A partir de octubre vamos a beneficiar a más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores argentinos y más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes. Sigue la cadena de tweets. El hilo de tweets sería. Tenemos en claro cuáles son los problemas y las urgencias. Este complemento se trata de una medida progresiva que se pagará mes a mes y que irá siendo superada hasta que los ingresos de los trabajadores y trabajadoras recuperen su poder adquisitivo. Gobernar es escuchar. Hacemos una pausa y se quedan, por favor. Bueno. Y analizamos todo esto. Ya venimos. Estamos escuchando los anuncios, Fernanda Raberta. A ver, Darío, ¿cómo podemos resumirlos? Bien, es un plus en el salario familiar, ya se venía adelantando que iba a haber mejoras en lo que es el salario familiar y este plus es hasta quienes cobran hasta 15.000 pesos de salario familiar va a tener este plus que empieza desde octubre. Los detalles son complejos porque las asignaciones familiares son complejas de entender y muchas veces lo decía la titular de la ANSES, es un salario indirecto, para decir de alguna manera, si bien se cobra de manera directa, y se va a empezar a implementar de todas estas maneras que estaba explicando la directora de la ANSES, y se complementa con esto que lo anunció vía Twitter el propio presidente hace un rato, de a cuánto se espera que llegue los beneficios de este paquete de medidas. Lo decía el presidente con unos datos que había ya anticipado, hasta 2 millones de trabajadores, y dice también el gobierno hasta 3 millones de niños y niñas. En esto que el propio gobierno había dicho que esto es lo que espera es que se reciban hasta 15.000 pesos, ¿no? El propio gobierno había dicho que esperaba un monto similar al del ingreso familiar de emergencia que se dio en 3 ediciones, que fue de hasta 10.000 pesos, fue de 10.000 pesos. Esto se esperaba que fuera con un 50% de aumento, pero a mucha menos gente, y de hecho la palabra que había utilizado el propio presidente había sido que sea segmentado. Bueno, para quienes más lo necesitan, y lo que decía el gobierno es justamente para cuando se empezó a especular con cuál era el universo al cual se especulaba que llegue, se hablaba de esta millonada de gente que está por debajo de la línea de indigencia. El cálculo es alrededor de esos que el propio presidente decía que se iba a beneficiar. Sergio. Bueno, importante, la medida como complemento importante. Recordemos que las asignaciones familiares son de alguna forma la contraparte de la UH, ¿no? Tienen el propósito de cobertura sobre las niñas y los niños. Y obviamente los trabajadores informales cobran la UH, los registrados cobran las asignaciones familiares y esto va a ser un plus. El objetivo sigue siendo el mismo que se planteó a inicios de año, ¿no? Que este año, por primera vez desde 2017, hay que recordarlo, ¿no? No fue solamente el año de pandemia, fueron 2 años previos de caída del poder adquisitivo. Este año, por primera vez, recuperen los ingresos. Por ahora, en el promedio de trabajadores registrados, que explican algo así como el 60% de la torta total, estás un 1,3% promedio por arriba de los niveles de diciembre de 2019. Lo que pasa es que dentro de ese promedio hay diferentes realidades. Así que me parece que estos complementos vienen bien para apuntalar a los que están más abajo. Ariel. ¿Cómo se financia cada una de estas medidas? Si se termina financiando con aumento de impuestos, cosa que dudo, pues ya no hay margen. Con deuda pública, cosa que dudo, ya no hay margen porque los bonos dólar link y bonos SER que han emitido son enormes. Y LELIC, con más impuesto inflacionario emitiendo dinero, entonces lo que acaban de otorgar se va a ir en inflación futura. Entonces sería bueno que de ahora en más, dado que el Fondo de Garantías Sustentables está quebrado, lleno de deudas de las provincias con
con nuestros fondos para jubilarnos sin pagar, cada anuncio de mayor gasto público, porque esto es gasto público, Sí. se ha anunciado con, che, ¿cómo lo voy a pagar? Hay Pero margen. si lo voy a pagar con emisión monetaria, ahí nadie quiere esa emisión monetaria. Pero hay margen, ¿eh? En el presupuesto de este año tenés aprobado un déficit de 4,5 puntos. Al final, en la revisión, va a terminar siendo de 4. Hay margen de 5, Claro, entendí. por ahora Ah. estás en 2 puntos del PBI de déficit, faltando muy poquitos meses. Todavía tenés espacio fiscal como para que no te implique mayor emisión. Sí, sobre todo en el momento que estamos. Es interesante lo que plantean los invitados, porque siempre se habla de, bueno, cómo se financia buena parte de lo que necesita cubrir la ANSES, buena parte de los Pero más si- necesitados, perdóname, buenamente. si tenés déficit fiscal de 4 puntos, ¿cómo lo vas a financiar ese bache? No, pero a esto iba porque mucha gente por ahí no ¿Más no deuda sabe o más cómo emisión funciona. monetaria? Claro, las dos. Bajémoslo al FGS. llano. ¿Eh? Bajémoslo al Claro. llano. Esto es muy interesante porque buena parte durante el kirchnerismo, muchos bonos que tenía el FGS, es decir, el fondo desde donde se pagan, no solo se pagan las jubilaciones, sino que está respaldando buena parte de lo que se tiene que pagar, tenía ese fondo muchos bonos de la Argentina. Como la economía iba creciendo, eso iba acrecentándose. Durante el macrismo eso se fue financiando. Lo que está apostando el gobierno es que haya un rebote en la economía, que también haya un reconocimiento de que tiene que estar atado a cómo le va a la Argentina también, cómo le va a buena parte de sus jubilados, de su sector pasivo, y ahí también financiar y contener, más que financiar, porque no solamente es cómo entra, sino también para qué sirve. Contener a mucha gente que sin lugar a dudas va a consumir, va a dejar la plata dentro de la economía y no está llevándosela a las offshore, ¿no? Entonces es plata que queda dentro de la economía. La pregunta es qué haces con el control de precios en realidad, porque esta plata va al bolsillo de la gente ahora o va a fin de mes. Y la pregunta es entonces, ¿qué va a pasar a partir de diciembre, enero, febrero, en el verano? Si toda esa plata se termina yendo a precios, el gobierno sigue sin hacer controles como vino pasando hasta ahora y todo vuelve a subir, o sea, suben los alimentos otra vez por encima de la inflación, como viene pasando, esta espiral no se termina nunca y estamos siempre en la misma situación de debilidad. Para cerrar, Sí. Ariel y Sergio. A ver. Más datos. El Fondo de Garantía Sustentable, que es el ahorro nuestro para jubilarnos y pagar mejores jubilaciones presentes, está defolteado. Vos tenés 70% de bonos cuasi par 2047, ¿sí? Indexados al SER del INDEC intervenido entre 2007 y 2015, que ha sido confirmado en diversas instancias, ese default, más un 20% en préstamos a las provincias, otorgado a partir de la rosca parlamentaria de votame una mera ley de presupuesto o votame un acuerdo con el fondo, yo te doy esto. O sea, siempre todo termina afanándose la guita de los jubilados o de los jubilados futuros que somos nosotros que aportamos, aportes patronales, aportes personales, contribuciones patronales a un fondo que la política lo usa para otros usos. No, muy breve en el sentido de lo que decía Daniel. Hoy el último problema que tenés es macrofiscal, ¿no? De la política fiscal. Hoy tenés un problema vinculado a lo cambiario, por eso se tomaron medidas esta semana. No es una situación ideal, pero por eso lo está focalizando. Y tenés un problema vinculado a los ingresos, ¿no? Al poder adquisitivo de los salarios, de los ingresos en general. Eso no se va a resolver de un día para el otro, convergiendo a tasas de inflación normales, que es lo que todos queremos, del 1%, ¿no? Mucho más bajas. No va a pasar eso. La inflación tiene una inercia, ya lo sabemos. Por eso tenés que apuntalar, tenés que ir por el lado de los ingresos. Es indispensable y es un mandato también de orden político electoral. A este gobierno lo votaron para eso. Gracias a los dos, ¿eh? No, por favor, gracias.